Ok, entonces estamos hablando de hábitos para los que han entrado recién, la importancia de analizar primero el sistema general, la parte psicológica, que es lo fundamental. Y ahora daremos algunas ideas muy breves, la verdad, ¿no? Pero que nos pueden orientar. Bien, entonces el orden de diagnosticar, cuando hablamos de hábitos, sistema general, no se olviden, eso es importante. No olvídense de la maloclusión por un momento, si necesita atención de, pues si hay que hacerle caries, obviamente hay que hacerle en algún momento, pero cuando hablamos de hábitos, la parte psicológica es lo primero, ¿no? Eso es el mensaje de esta clase. El primero es eso. Ya lo otro ya lo sabemos solucionar. Yo creo que somos hacer una restauración, retirar, enseñarle pues las tareas preventivas de aseo, todo esto ya creo que lo sabemos, ¿no? Esa capacidad mínima tenemos, pero acá creo que hay que por un momento centrarse en esto, en esta parte psicológica, en un niño, ¿no? Fundamentalmente. Ya, bien, este es el orden, el sistema general primero. Fuerzas dentro del sistema masticatorio. Habíamos conversado que hay unas fuerzas naturales inherentes, obviamente en la masticación hay unas fuerzas que se miden, que tienen una gran capacidad de, de ayudar a destruir ¿no? Pues a triturar el alimento, pero que también pueden hacer, eso se puede alterar si no tenemos el debido cuidado. Por ejemplo, pues una obtura, ya lo habrán visto tantas veces en los cursos de la carrera, pues una mala restauración, una resina desadaptada puede causar una, que las fuerzas naturales, la parte masticatoria, se centre más en el lado derecho, en el lado izquierdo, lo que sea, porque el paciente evita eso, ¿no? Entonces, no podemos hacer que esas fuerzas naturales inherentes las alteramos por una mala restauración, ¿no? Entonces, tener ese cuidado, saber que tenemos que hacer que esté todo equilibrado. Luego, las fuerzas anormales, ¿no? Que es producto de esto que estamos conversando, ¿no? Y luego las fuerzas introducidas terapéuticamente, que es lo que hace un aparato ortopédico ortodóntico. Algunas veces introduce fuerzas o a veces simplemente las orienta, las reconduce, ¿no? Las encausa a los intereses que vemos que es lo mejor, ¿no? Ya lo veremos ahora en la clase, cómo podemos hacer que esas fuerzas usen la naturaleza del cuerpo para poder alterar algo y mejorar a nuestro paciente. Habíamos observado también estos diversos movimientos dentarios y que esos diversos movimientos dentarios, fundamentalmente a nosotros lo que hacemos es, en ortopedia fundamentalmente, es una inclinación poco controlada. Acá una observación simplemente, ¿no? Cuando busquen los diversos libros de ortodoncia, van a encontrar que a esta fuerza le llaman incontrolada, ¿no? Pero yo por un tema didáctico, incontrolada, le he puesto poco controlada porque creo que se entiende mejor. Incontrolada, siempre yo escucho incontrolada, era un poco confuso, pero es poco controlada, controlas poco la fuerza. Claro, o sea, puedes hacer algo, ¿no? Puedes poner una placa, puedes poner un resorte a este incisivo, lo vestibulizas, ¿no? Pero puede ser que el diente se mueva 1 milímetro o 5, o sea, exagerando. Entonces, por eso le llaman incontrolada, ¿no? O sea, pones algo y no sabes cuánto se va a mover, ¿no? Y dicho sea de paso, también en una aparatología fija, me pasa que tú pones una fuerza, haces algo y a veces o los dientes no se mueven muy poquito o a veces se mueven mucho, ¿no? Entonces voy acá, en un mismo paciente, en una misma persona, pacientes muy similares, suceden movimientos que son como muy diferentes, ¿no? Entonces ahí un poco el cuestionamiento, ¿a qué le llamamos incontrolada, controlada? Que un brackets o un alineador tenga en el bracket información, que el bracket tiene una angulación, que es en principio la fuerza ordinaria que colocamos en un alambre va a mover el diente a tal distancia. A eso en teoría
se habla de controlada, ¿no? Pero la verdad es que toda fuerza es un poquito un misterio, ¿no? Obviamente que un aparatito removible es incontrolada por otros motivos, obviamente, porque pones un fierrito, se mueve hasta cierta distancia un incisivo, el diente que sea, y como es un aparato removible, eh, puede ser que la fuerza se pierda otra vez, ¿no? Y otra vez la inclinación se pierda, ¿no? Y estemos en un trabajo poco eficaz, ¿no? Entonces, por eso la patología fija tiene eso que es lo fundamental, ¿no? Que está permanentemente, ¿no? Y mantiene lo que uno ha movido, ¿no? Bien, es como que una precisión para que ustedes se van a encontrar con esta palabrita. Yo le he puesto poco controlado porque parece que se entiende mejor. Bien. Entonces, en los hábitos, en la terapéutica de los hábitos, fundamentalmente son las inclinaciones incontroladas o poco controladas la que vamos a procurar atender, ¿no? Eh, bien. Manejo de hábitos, ¿no? En el sílabus no hablan de manejo de hábitos, sino habla de control de hábitos, ¿no? Entonces, si han, si han visto el sílabus, ¿no? Espero que lo hayan visto, de una miradita por lo menos. Ellos hablan de control de hábitos, ¿no? Preparando la clase he encontrado algunos que hablan mejor de manejar el hábito. A un hábito no lo vamos a controlar, es como con una pretensión eh, pues ideal, ¿no? Quisiera controlar un hábito, pero la verdad que no, el que únicamente que va a controlar su hábito es el paciente y los papás. Nosotros vamos a ayudar a manejarlo, a que sea, que desaparezca, ¿no? Si es un mal hábito. Eh, yo le he puesto manejo porque creo que es lo más realista. Vamos a manejar algo, ¿no? Y ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que produzcamos ese cambio, que es lo que queremos, ¿no? Bien, y cuando hablamos de hábitos, hablamos de manejo de hábitos, hablamos de manejo de fuerzas. Como siempre, la ortodoncia, la ortopedia es manejar fuerzas. Y eso es lo que le hace de alguna manera diferente, ¿no? Haces una rehabilitación, haces una restauración, haces una endodoncia, lo que sea, ahí pues poquita fuerza hace, o sea, poco, no es que estés tú directamente manejando fuerzas, ¿no? Eliminas una pulpa dentaria, eliminas tejido cariado, ¿no? Introduces un puente, ¿no? Ahí sí, de repente, lo único que haces es que las fuerzas no se me vayan, ¿no? Obviamente, orientar las fuerzas en el diente faltante, ¿no? Sea un puente o si se hace un implante, ¿no? Es hacer que las fuerzas se mantengan. En ortodoncia y ortopedia se maneja fuerzas. Eso es fundamentalmente lo que hacemos. Las fuerzas inherentes o a veces unas fuerzas externas que nosotros introducimos para ayudar. Y eso produce el equilibrio que hemos conversado. Cualquier elemento bucal debe estar en equilibrio, ¿no? Este doctor que me parece muy sugerente, ¿no? Ensberg, ¿no? Hablaba de la tensegridad, ¿no? Hablamos cuando conversamos un poquito sobre la, cómo, de- cómo hay ese proceso de aposición y reabsorción de ósea. Él ha introducido eso de la tensegridad, ¿no? Es que una tensión produce integridad. La tensión por sí no es mala, ¿no? En el estrés se habla del disestrés, el euestrés es un estrés positivo, ¿no? El estrés tal cual, solito, no es que sea ni bueno ni malo, es algo que ya depende que me exijan, me ayuda, ¿no? Ustedes, pues o cualquiera, a mí también, ¿no? O sea, cualquiera que nos exija trabajar, exija estudiar, pues hay una cierta tensión, ¿no? Y es algo positivo, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, la exigencia mutua de profesor-alumno, alumno-profesor, de papá-mamá, de hijos a padres, de padres a hijos, produce un equilibrio. Y en los hábitos es algo que tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí, como decía al inicio, hay cosas que eh, aparentemente sencillo es hablar de hábitos, pero que tiene ese ámbito que ya no supera, porque ya es una cosa
de relaciones familiares que tienen que ayudar a un tratamiento. Bien, volviendo a lo nuestro, ¿no? Equilibrio, cualquier elemento bucal debe estar en equilibrio, eso es lo que buscamos. Definición de hábito, resistencia al cambio. Me parece como una definición muy sencilla, una resistencia al cambio, ¿no? Obviamente hablando de un hábito negativo, hay hábitos positivos. Si uno se trata de ser puntual, trata de estudiar lo que hay que estudiar, trata de ser honrado, de no copiarse, ¿no? Ahora que estamos con esto de las copias, pues, ¿no? Los plagios, pues el exigirse de tener un hábito de decir, no, yo no hago esto, es algo positivo, obviamente. Pero acá en esta definición que pongo en esta diapositiva es a un hábito negativo, obviamente, ¿no? Entonces hay una resistencia al cambio que tenemos que vencer. Nosotros algo haremos, pero fundamentalmente es el paciente y sus padres en el caso de hábitos de niños, que estamos hablando de niños. Bueno, hábitos, fundamentalmente en las ciencias humanas se habla de hábitos buenos que nos llevan a una virtud, ¿no? Hábitos malos que nos llevan a un vicio, ¿no? Eso se ve en ética, en moral, es algo que nos enseñan desde pequeños, eso es lo que el esquema clásico, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque eso es en un ámbito de decisiones personales, también se pueden reflejar en los hábitos negativos en lo que estamos conversando, ¿no? ¿No? Un vicio de estar usando, pues chupándose el dedo, de hacer que, o estar jugando con la lengua y poniendo en un lugar inadecuado, es un pequeño vicio, es un pequeño vicio, ¿no? Ya nos ha gustado ese gustito, ¿no? A un niño, ¿no? ¿No? Por diversos motivos que ahora lo veremos, ¿no? Entonces es un gustito malsano, digamos, que nos lleva a que se dé una alteración en un niño, la parte ósea, la parte dentaria, que si no la controlamos se puede agravar, ¿no? Y como que alterar la parte ósea de una manera definitiva, ¿no? Encontré este librito, algunas cosas voy a sacar de este libro, Charles Duhigg, El poder de los hábitos, que habla en un aspecto más general. Eh, Voy a pasar algunos de este autor y de otro, que son de alguna manera que han tratado los hábitos de una manera muy didáctica, para entender esto, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos hablando de un tema que como que nos sobrepasa, ¿no? Hay algunas cosas, fácil hacer es una placa, ¿no? Fácil es decir, acá hay este problema y esta es la solución desde mi punto de vista. Pero hay algunas cosas que no las podemos controlar. Y algo podemos saber, algo podemos saber. Entonces ahora, humildemente voy a pasar algunas ideas de psicología básica, ¿no? En este libro habla de por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa, ¿no? Un tema general, ¿no? No se está yendo a un tema académico, psicológico, ¿no? Sino algo de la vida misma, ¿no? Para entender un poquito lo que hacemos, ¿no? Bueno, y es interesante la carátula, bueno, dos pescaditos que van para un lado y hay otro pues que va para el otro, ¿no? O sea, yo quiero ir para allá, ¿no? Es un poquito como el patito feo, ¿no? Va para el otro lado. Bien. Entonces, ¿qué dice este autor? ¿No? Voy a poner algunas gráficas que él pone en su libro y algo nos puede ayudar a entender a nuestros pacientes, ¿no? Él habla, vamos a ver este dibujo en muchas de las diapositivas, bueno, en algunas, unas pocas, que se da siempre este sistema, ¿no? Hay una ansia, en este caso de nicotina, de fumar, y hay una recompensa de tranquilidad, ¿no? De, pues, ¿no? Como que nos relajamos, ¿no? Y es lo que produce a veces la nicotina, ¿no? En una persona hay un cierto relajo, ¿no? Si hay una tensión, pues un cigarrito a algunas personas eso les tranquiliza, ¿no? Obviamente es algo muy breve, pues, ¿no? Porque eso se pasa rapidísimo. Pero ese a veces es el sistema que se usa, ¿no? Esa ansia nos lleva en la persona que es fumadora, ¿no? Muy fumadora produce eso, ¿no? Bien, obviamente ya se ha estudiado, ¿no? Que obviamente esto produce dependencia. Ya no es solamente un pequeño hábito, una rutina que uno hace, sino hay una dependencia, ¿no? Ya se ha estudiado, hasta películas han salido sobre cómo las empresas eh, que hacen cigarros pues han combatido de manera violenta a un químico que demostró que realmente sí ocultaban pruebas a lo que se estaba haciendo. Bien,
ese es otro terreno, no quiero entrar en eso, eh, eh, pero por lo menos en graficar eso. Luego otra cosa que es más cercana, ¿no? ¿No? Estos pequeños hábitos que cada uno de nosotros se nos ocurre, ¿no? Este libro es antiguo, obviamente acá pone, pues parece lo que un celular que simplemente eran los correos, ahora pues puede ser WhatsApp, lo que sea. Entonces una ansia de distracción, ¿no? Entonces, como que todos caemos en esto, ¿no? Puede ser un pequeño hábito que no va a producir ningún daño, puede ser pérdida de tiempo nada más, pero que es algo que está ahí, una ansia de distracción. Luego los muy deportistas, ¿no? Una ansia de sentirse realizado, de la endorfina causa pues esa tranquilidad y pues no sé si el que ha hecho ejercicio pues también es bien simpático, ¿no? Después de haber hecho ejercicio uno se siente muy bien, ¿no? ¿No? Y eso puede ser una rutina muy buena, positiva. Ya obviamente si es algo que ya daña la vida personal, obviamente no, puede ser algo contradictorio, ¿no? O sea, me despierto a las tantas de la madrugada, duermo poco y hago ejercicio, ¿no? ¿No? Y claro, sí, estoy ejercitándome, pero duermo poco, o sea, obviamente no es saludable, ¿no? Y entonces cada rutina que podamos tener eh, puede tener su desventaja también si no es equilibrada, ¿no? Y luego acá algo que ya nos corresponde a nosotros, ¿no? En este libro cuentan la historia de esta pasta dental que se llamaba Pepsodent, ¿no? Y habla de que fue la primera pasta que introdujo, ¿no? Esta ansia, esta sensación de picor que tienen las pastas dentales, ¿no? Fue la primera empresa que hizo eso y sus ventas aumentaron un montón, ¿no? O sea, en ese momento había muchas pastas, ¿no? Oral-B, las que conocemos, Colgate, pero esta empresa hizo esto y vendió mucho. La competencia se dio cuenta qué es lo que, por cuál era el éxito, y era eso, que las personas no iban por tanto por la limpieza, sino por la sensación de limpieza. Y eso creo que hasta el día de hoy sucede, ¿no? Yo no sé si ha pasado a sus pacientes, pero a los pacientes yo siempre les digo, o sea, no pienses que porque está ya fresco, sientes fresco, ya está limpio, no, tómate tu tiempo, ¿no? Entonces, las pastas dentales a veces no nos ayudan tanto por esto, porque es simplemente un tema comercial, una sensación de picor. ¿Qué necesidad hay que haya esa sensación? Me pregunto, ¿ah? ¿Qué cosa hay? O sea, ¿es necesario? ¿No? Entonces, bien, simplemente como ya quedó en el chip de la cabeza de todos, ¿no? Me incluyo yo también, lo sientes fresco, ya no te cepillas. Entonces, es algo que no nos está ayudando, ¿no? Y es algo que yo insisto, mira, no pienses que porque ya está fresco, ya terminó el cepillado, no, sigue, dale tiempo. Entonces, le explico un poquito esta idea, ¿no? De que las pastas dentales no es tan importante, sino es un cepillo, que cambiar con más frecuencia el cepillo, y que sea un cepillo bueno, ¿no? O sea, no cualquier cosa, un cepillo de Yasol, ¿no? Que no dura nada, ¿no? Más que la pasta, ¿no? Hay pastas de ortodoncia, ¿no? Pero fundamentalmente es el tiempo, ¿no? Como sabemos muy bien, ¿no? Y eso se puede aplicar a cualquier aspecto. Bien, entonces esta empresa introdujo esto, esta sensación, esta rutina, esta recompensa, ¿no? De sentirse eh, aparentemente limpios, ¿no? O la sensación, ¿no? Pero no realmente la realidad. Bien, luego acá estas rutinas, bueno, puede darse un lado positivo o negativo, obviamente conversar puede ayudarnos a aliviarnos de problemas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero si se recurre a estos elementos, pues, ¿no? Cuando uno está de capa caída, pues, ¿no? El alcohol, tal, pues, dura muy poquito. Hay rutinas buenas y malas, ¿no? Bien, entonces, siempre en en este libro se grafica un poquito esta manera de vivir, ¿no? Y que la vemos así todos los días. Luego el bucle del hábito de Mandy, ¿no? Mandy era un paciente que, así se llamaba el nombre de esta niña, que tenía ansia de estímulo, ¿no? ¿No? De comerse las uñas, ¿no? Y vemos mucha gente, ¿no? Cuando está pensando, está comiendo las uñas y de esa manera, pues, entra ese pequeño hábito, ¿no? De ayudarse a pensar o que de alguna manera les ayuda a desfogar una energía por ahí, una fuerza, perdón, una fuerza
pues, la asocia una cosa a la otra, ¿no? Es como una especie de estímulo, ¿no? Bien. Em, bien. Hábitos un montón. Somos personas que viven de hábitos, ¿no? Tenemos un horario, tenemos una manera de hacer las cosas. Hábitos tenemos siempre, ¿no? Los hábitos son parte de nuestra vida y que es importante tener en cuenta que a veces nos pueden ayudar, nos pueden perjudicar. Luego en este libro habla de estos tres aspectos del hábito. Hay un deseo, ¿no? El deseo, pues ya hemos visto, ¿no? De estimularse, de sentirse bien, ¿no? Hay muchos deseos que nos pueden ayudar. Capacidades, ¿cómo lo hago, no? Ya sea, obviamente, eh, pues comprándome una pasta dental, ¿no? Pepsodent, por un ejemplo, ¿no? O, o, el, o buscar pues comida, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? Ese hábito, ¿no? Bueno, y el conocimiento, ¿no? De alguna manera conozco que cuando deseo algo, consumo esto o uso esto, realmente estoy buscando un caminito para poder trabajar, ¿no? Y eso de los hábitos en general, ¿no? Cualquier cosa, no digo en algo negativo o positivo, ¿no? Hay algunas personas que trabajan, lo veía en algunas conferencias, que para pensar hacen dibujos. Los dibujitos ayudan a pensar, ¿no? O sea, no digo dibujitos infantiles, sino situaciones de cómo poder hacer, graficar cosas. Es una ayuda al pensamiento. Me parecía una idea muy genial, muy sencilla, ¿no? Pero sí, son pequeños hábitos que ayudan a que cada uno de nosotros lo tenga, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo negativo de todo esto? Que de repente podemos, eh, ya se da fundamentalmente en las personas mayores, que los hábitos se convierten en manías, ¿no? Cosas que uno hace repetitivamente, pero que son un poquito extrañas, ¿no? Que no es de repente necesario hacer, ¿no? Pero se les mete, ¿no? Ya es algo que hay que hacer, ¿no? Se hace. Bien, ese es otro tema. Pero hábitos es un ámbito muy interesante y que destapa que cada uno de nosotros tiene un hábito, cualquiera, ¿no? Otro autor muy conocido, Stephen Covey, ¿no? Este libro que, pues, de repente alguno ya lo ha leído, la verdad que lo recomiendo, muy bueno, ¿no? Habla también de hábitos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, este es un señor que su mérito es que mezcla muchas cosas, el aspecto empresarial, humano, ¿no? Y también teológico, ¿no? Ha estudiado teología este señor también, ¿no? En Estados Unidos pues hay mucho ese ambiente, ¿no? Religioso muy marcado, ¿no? Bien, entonces este señor muy conocido, Covey, ¿no? En este librito, tiene unos esquemas bien simpáticos, ¿no? Cosas que preocupan. Él grafica esto, la círculo de preocupación. Pensando en lo nuestro, ¿no? A un niño, ¿qué es lo que le preocupa? Ser feliz, jugar, que sus padres estén contentos. ¿Y qué es lo que le sucede a un niño a veces que lo quiebra? Que los padres se separen, que haya problemas familiares. Eso es lo que le preocupa a un niño, ¿no? Al niño no le preocupa si hay trabajo o no, si ha aprobado un curso o no. Eso no le preocupa tanto, le pregunta a su familia. Los niños hemos tenido esa preocupación, nuestra familia. De repente no nos olvidamos, pero eso es la preocupación de un niño, ¿no? Y jugar, obviamente, ¿no? Pero lo que les aterra y que no sabe manejar, por eso un niño, pues no sabe, es eso, ¿no? Su familia, ¿no? Y lo que pasa en ella. Cosas que preocupan. Y él habla de que esa preocupación puede disminuir si hay un círculo de influencia. ¿Cuál puede ser un círculo de influencia? En nuestro caso, que la situación familiar mejore, ¿no? Porque estamos atendiendo a niños, ¿no? Eh, También que haya una influencia, puede ser el conocimiento dado a través de un profesional, nosotros, ¿no? Y ahí estamos nosotros, que podemos disminuir la preocupación de un niño, de una familia, por lo que esté ya sucediendo en algún aspecto de salud de su niño, y otro que le podamos dar un consejo, ¿no? Que no lo vamos a solucionar, sino vaya usted a un psicólogo que le ayude en este aspecto, vemos que esto de acá hay que manejarlo entre varias personas, ¿no? En algunos casos será eso ideal,
pero sabemos que en nuestro país hay muchos lugares donde no le podemos decir eso, ¿no? Vaya usted, pague la consulta de otro especialista, ¿no? Pues sí, muy bien, pues doctor, déme usted la plata, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tener también esa sensibilidad. Yo puedo ayudar a la gente. Hay algunas cosas que sí puedo hacer, ¿no? Y me prepararé para, y es lo que están haciendo, están estudiando una carrera para poder atender y ganarse la vida honradamente, pero también podemos ayudar a las personas, ¿no? Y creo que es el aspecto eh, pues, más resaltante, más que da plenitud a la vida, ¿no? ¿No? Que es ayudar a los demás, ya no solamente saber algo y cobrar por aquello, que obviamente eso va a ser, pero también ayudar, ¿no? Que de repente esa ayuda no repercute en nuestra economía, sí, puede ser que no, pero es una gran ayuda, ¿no? Una gran influencia, círculo de influencia. Nosotros podemos ser un círculo de influencia en muchas personas, en algunos lugares, en la ciudad, en algunos, si les toca trabajar en un lugar alejado, podemos influir en muchas personas, ¿no? Porque eh, tenemos una formación profesional, universitaria, y que nos ven con otros ojos. O sea, hay que tener ese chip en la cabeza. O sea, estamos yendo a alguien que de repente no tiene mucha formación y nosotros hemos, gracias a Dios, por nuestra familia, podemos hacer. Entonces, tenemos círculo de influencia, podemos influir mucho. Y si crece ese círculo de influencia, la preocupación disminuye, ¿no? Preocupaciones va a haber siempre, pero esa influencia, en nuestro caso, puede ser, sea un especialista, sea con nuestra ayuda. Al revés puede suceder también, ¿no? Puede que la preocupación sea tanta de una persona, ¿no? Que a pesar de que hay una influencia, no vaya a afectar mucho, ¿no? Eh, entonces, este actor Kobe habla de, y por eso ha salido, habrán escuchado esa palabra, ¿no? De ser proactivos, ¿no? Ser proactivos. Cuando una persona, y él hace esta diferenciación, cuando la preocupación es mayor que la influencia, ahí él habla de personas reactivas, reactivas. Y cuando se da este aspecto, habla de personas proactivas. Por eso esa palabrita que se suele poner en los currículums vitae, ¿no? En los CVs, soy proactivo. ¿De dónde viene pues eso? Que puedo influir en las preocupaciones, que puedo ser una persona que cuando hay un problema doy una solución y no soy parte del problema, ¿no? Yo no vengo a trabajar en un sitio para hacer un problema más, sino para dar una solución más al trabajo. Bien, entonces el proactivo es eso. Pero vuelvo nuevamente a lo nuestro, ¿no? Este COVID habla en general. Pero a mí me gustó mucho pensar eso en un niño, que nosotros podemos ser proactivos atendiendo a un paciente, dando soluciones. Y en el tema de hábitos es fundamentalmente eso. Bien, entonces ser personas reactivas obviamente no es lo mejor, ¿no? Eso lo hace todos. Todo el mundo se queja, todo el mundo ve que está mal, si está todo caro, ¿qué estamos haciendo para mejorar eso, ¿no? ¿Cómo podemos darle vuelta a la tortilla? Bien, ese es otro aspecto, ¿no? Pero sí es interesante ver que no solamente reaccionar, ¿no? A ver, yo, ¿cómo puedo influir, ¿no? Bien, podemos influir con nuestro conocimiento, por eso estudiamos, ¿no? Y estudiamos para ayudar a las familias a que su hijo crezca bien, y obviamente eso nos va a traer más pacientes, más ingresos, o sea, influir en un paciente, ya no solamente en el aspecto oral, sino en otros aspectos también nos puede beneficiar hasta económicamente, aunque obviamente no lo hacemos solamente por eso, ¿no? Ya eso sería algo breve, ¿no? Bien. Hábitos deleterios. Esta es la palabrita que manejamos y se la encontrarán cuando hablamos de los hábitos, en nuestro caso, que afectan a un niño. ¿Y qué vamos a ver fundamentalmente en esta clase? Succión y deglución atípica. Succión en sus diversas presentaciones y deglución atípica, que también se llama interposición lingual, ¿no? ¿No? Acá ya me olvidé de poner esa precisión. Es interposición lingual. Es otro sinónimo que se van a encontrar cuando hablen de deglución atípica, ¿no? Que también es importante determinar el grado que pueda tener. Bien, vamos a ver eso en lo que sigue en adelante. Evaluar, ver cómo habla el paciente y qué posición tiene la lengua, ¿no? Entonces, cuando conversemos un paciente,
y estamos hablando de hábitos, eh, vuelvo a decir, es un aspecto que es importante ver, ¿no? Es aspecto general, ¿no? Ver cómo habla, si habla bien, si pronuncia bien la F, la S, también depende de la del niño, ¿no? Obviamente, si vemos a un niño de 5 años o 7, 8, es diferente hablar de uno de 3, ¿no? Porque son muy chiquititos, ¿no? Pero tener eh, esa curiosidad. Suele ser que pasa pues mucho, ¿no? Que atiendes a un niño de 10 años, 8 años y la mamá va con el hermanito pequeño, que son 3 años. Ya, interesarse por el chiquito, ¿no? Ya es un potencial paciente también, ¿no? Pero primero ver pues cómo está, verlo, tener esa curiosidad de ver si tiene alguna alteración y decirle, mire señora, veo que puede tener ese problema, esté atenta, avíseme si ve esto de acá o lo otro, lo que vamos a ver ahora. Entonces, tener ese pequeño interés, ¿no? Ver las manos e identificar si hay huellas de un mal hábito, ¿no? También eso, ¿no? Si se está chupando el dedito, vamos a ver pues que hay un dedito que es diferente, o si tiene el hábito, estará ahí con el dedito ahí puesto entre los dientes. También tener esa observación, ¿no? Eh, etiología de los hábitos, y es lo que un poco vamos a ver, identificar, ¿no? Alteraciones oclusales, una alteración oclusal puede producir un hábito o un hábito puede alterar oclusalmente algo, ¿no? Acá en algunos libros se han metido en la típica dilema, disyuntiva, ¿no? ¿Qué fue primero, ¿no? ¿El hábito o la alteración oclusal, ¿no? Entonces, los autores no se quedan, unos dicen los hábitos, otros la alteración oclusal. Pueden ser los dos, ¿no? O sea, puede tener un poquito el hábito un componente psicológico que altera, que puede agravar una alteración oclusal, ¿no? Entonces, puede haber una serie de matices en esto, ¿no? En todo caso, tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Una alteración oclusal puede producir un hábito y que dependiendo de la fuerza del hábito puede ser mayor la alteración oclusal. Problemas emocionales es lo principal, ¿no? Que un problema en casa puede hacer que el niño, su única escapatoria para poder aliviar pues una pena, un dolor, una tristeza en su casa, en su familia, es optando por un mal hábito. Y eso, pues ya se nos escapa un poquito de las manos, como decía, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Saber preguntar discretamente en la familia, en la consulta, y cómo está el papá, ¿no? Y ver la respuesta de la mamá o al revés, saber cómo está la familia también, ¿no? Interesarse un poquito cuando vemos un mal hábito, ¿no? Para, sin decirlo, ¿no? Obviamente no vamos a hacer psicología a una familia, ¿no? Pero sí por lo menos saber cómo está la cosa en la casa. No, pues este niño tiene un problema, nos lo traen por este problema. Tiene estos dientecitos que están muy delante. Muy bien, doctor, arréglelo. Pero tengo que saber si en la casa hay problemas, si la casa está bien, ¿no? Y puede que ese problema emocional el niño pues su escapatoria a ese dolor, a esa tristeza que tiene el niño, puede ser un hábito. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bien. Problemas neuronales obviamente ya es un aspecto que puede salir puede ser muy llamativo y de alguna manera, si tiene un problema neuronal puede haber 10 problemas más, ¿no? Que no solamente es los hábitos, ¿no? Nuestro amigo Mosk, ¿no? Se acordarán, hablaba de la matriz funcional y en ese aspecto como que tiene mucha razón, ¿no? La musculatura facial y la lengua tienen mucho que ver en una alteración de la parte ósea, ¿no? La respiración y el complejo nasomaxilar, ¿no? Si hay un paciente tiene las vías aéreas pequeñas, se va a afectar todo, ¿no? Se va a afectar la parte muscular porque hay pues un esfuerzo, ¿no? Muscular para poder respirar mejor. Pues las cosas tienen un matiz diferente y es importante tenerlo en cuenta. Y si un paciente tiene las vías aéreas pequeñas y tiene un mal hábito, pues ahí, se está agravando las cosas, ¿no? Se pueden agravar. Posición de la cabeza y su efecto en el crecimiento craneofacial. Bueno, también hasta cierto punto, ¿no? Obviamente la posición de la cabeza, si lo pone así, si lo pone más abajo, más arriba, dependiendo de cómo eh,
las costumbres que puedan tener, también puede afectar, ¿no? Y luego, obviamente, cuando hay un paciente es respirador bucal, ¿no? La posición de la cabeza cambia, ¿no? Porque hay un esfuerzo, tratar de hacer que se amplíen un poquito las vías aéreas para poder respirar mejor. Bien, entonces como que tenerlo en cuenta, obviamente, la parte funcional, y es lo que nos interesa, musculatura y lengua. Hábitos de succión. Vamos entrando a lo que nos corresponde ver. Adquirido desde el estado de feto hasta los 5 años, hay necesidad de succión. Bien, acá quiero dar una precisión. Preparando la clase hay varios autores que discrepan, hasta en un mismo libro, ¿no? En el libro del doctor Omar Gabriel, Ortodoncia Interceptiva, él habla, en un primer capítulo habla de 5 años y en otro habla de 2 años, ¿no? Entonces, hay cosas que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero ahora lo veremos en el análisis en el libro de Moyers, me parece que hace un análisis más interesante sobre esto. Entonces, se puede decir que hasta los 5 años, ¿no? Pero la verdad que uno ve que ya un niño de 2 años, los 3 años ya va perdiendo pues esa necesidad de succión, ¿no? Yo lo pongo acá para un poquito discutir y creo que es más interesante cuando se da matices, ¿no? Que decir esto es así, así. Parece más interesante hacerlo de esta manera. Aunque puede confundir un poquito, pero la idea es que también uno lo piense, ¿no? Y piense la realidad. ¿Qué es lo que ha visto? Si tienes hermanitos pequeños, un primito, lo que sea, un sobrinito, ¿no? No sé si tienes sobrinitos, puede darse eso. ¿Hasta qué edad está el niñito succionándose, ¿no? El doctor Omar Gabriel dice que es hasta los 5 años, ¿no? Bien. Hábitos de succión. ¿Qué podemos encontrar? Cuando se da un 48% de mordida abierta anterior. Estos son niños brasileños, ¿no? O sea, casi la mitad mordida abierta anterior, obviamente. En poquitos casos, 7% mordida cruzada posterior, que puede afectar la succión, ¿no? Por la parte muscular puede presionar un lado más y se puede dar la mordida cruzada posterior unilateral, bilateral, en menor medida. Y en una tercera parte de los casos, las dos alteraciones juntas, ¿no? Bien. 15% de la oclusión normal después de eliminar el hábito. Entonces, y esto está ligado sobre todo a la tríada de Graeber. Frecuencia, intensidad, duración, FIT, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Frecuencia, intensidad, duración. No es lo mismo que se lo haga de vez en cuando a que esté permanentemente haciéndolo, ¿no? Y no va a ser diferente la intensidad. ¿Y qué va a ser que sea muy intenso? Lo que ya hemos mencionado, ¿no? ¿No? La parte emocional. Eh, Puede ser que un niño pues no puede llorar o que también le da miedo ver a los papás peleando, ¿no? Y pues lo único es, se chupa el dedo, ¿no? De una manera de salir de ese temor, de ese miedo, ¿no? Un niño pequeño pues no tiene herramientas intelectuales para poder superar o ideas que le ayuden a superar un problema. Y eso es pues un tema serio, ¿no? O sea, cuando los papás pelean y no se dan cuenta que su hijo va a acusar el golpe, le están causando a un niño un problema pues mayor, ¿no? Porque obviamente no sabe reaccionar. Si unos adultos se enojan entre ellos, puede haber una respuesta negativa y uno piensa mejor las cosas, se aclara la cabeza y puede pedir perdón, ¿no? Puede de alguna manera darse cuenta que se equivocó, etc. Es fácil manejar pues una discusión adulta, ¿no? Y un niño, no, pues no tiene nada, ¿no? Solamente su mundo son sus papás, es lo mejor, su cielo es sus papás. Entonces, la frecuencia, la intensidad se dará nuevamente en la idea de cómo están dándose las cosas en su familia, ¿no? Bien, acá simplemente el gráfico, como lo podemos ver, para que quede un poquito más didáctico, mordida abierta anteriores, fundamentalmente lo mayor, ¿no? Y que se da también en los dos casos del 30%, y en algunos casos, obviamente gracias a Dios, ¿no? Un 15% los cambios, ¿no? Se van rápidamente, ¿no? O sea, que no se pueden solucionar.
¿no? En algunos, en 15%, ¿no? Más o menos. Acá pone 14,6, ¿no? Bebe, para entendernos, ¿no? Fases clínicas de la succión. Esto es lo de Moyers. En este libro de Moyers creo que me gusta mucho más lo que dice el doctor Omar Gabriel, porque a veces dice una cosa en un lado y dice la otra en otro lado, ¿no? Y me parece un poquito más interesante Moyers, lo que dice acá Moyers, el libro de Moyers, porque es un poco lo que vemos en la realidad. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay una succión normal, ¿no? Que los niños succionan de manera normal, es algo lógico. La succión por la succión no es algo negativo, ¿no? Y que más o menos hasta los 2 años, ¿no? Y que ahí uno no tiene que hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? No va a haber una alteración, no hay que tampoco ir al otro lado, ¿no? Succión clínicamente significativa, ¿no? Va de 2 a 5 años. Y ahí cae donde fundamentalmente podemos atender a los pacientes, ¿no? A un niño, ver qué es significativo esa succión, ¿no? Porque puede ser que si no se controla o si no se maneja, ¿no? Mejor dicho, eh, nosotros puede marcarse, puede darse problemas futuros. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? De 2 a 5 años es como que la edad donde podemos interceptar estos hábitos negativos. Succión intratable, ¿no? Parece un poco como misión imposible casi, ¿no? Es de 5 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿no? Que ya somos como de alguna manera que los problemas que un niño tenga de hábitos de 5 años en adelante, es bien difícil que nosotros los solucionemos. Que ya los problemas ahí ya no es solamente que un niño tenga, que esté chupando los dedos y los dientes estén adelante, tenga una mordida abierta, sino ya hay otro tema ahí, ¿no? Entonces que ahí obviamente tendremos que orientar mejor a la familia y preguntar directamente, mire señor, este problema que tiene su hijito, que me trae, o su niño, ¿no? No es solamente que esté los dientes hacia adelante y yo como dentista tengo que solucionarlo. Se ve que es un tema más serio. ¿Cómo están las cosas en casa, no? Bien, y tratar de determinar, señor, acá el problema es familiar y que se pues, se manifiesta en una alteración de sus dientecitos, que eso es fundamentalmente lo que va a pasar. Entonces, por eso habla de este adjetivo, ¿no? Succión intratable, ¿no? Sí se puede hacer algo, ¿no? Lo que quiere decir que ya de manera normal no lo haremos, ¿no? No lo haremos, ¿no? ¿No? Bien. Ok, esto es de Moyers, ¿no? Para que quede claro, el doctor Moyers, me pareció poner, ¿no? Moyers. Libro de Moyers, bien. Succión labial, vamos entrando a diferenciar esto, ¿no? Succión labial que tenemos, acá vemos pues, que hay una alteración, ¿no? No hay una, acá fundamentalmente lo que sucede es una alteración del plano oclusal, como vemos, ¿no? Y que será más o menos fácil de identificar por este cambio de color en la piel, ¿no? Entonces este niño se va chupando, succionando el labio inferior y que eso puede marcar, ¿no? Si vemos aquí esta inclinación lingual de los incisivos, acá se ve también alguna inclinación de los superiores, ¿no? Y obviamente el plano oclusal totalmente alterado, bueno, cómo se coloca este, bueno, no es un plano, una curva, ¿no? Una curva de espe, mejor que espi, ¿no? Espe, ¿no? Marcada, ¿no? Por simplemente este hábito, ¿no? La foto es del doctor Omar Gabriel, ¿no? No pone la edad del niño, pero por la fase se ve un niño un poquito, bueno, ya acá está saliendo los premolares, ¿no? Ya nos podemos dar cuenta que es una mixta tardía, ¿no? Ya es un niño grande, o sea, esto de los 5 años, intratable, bueno, más o menos, ¿no? Y que si la piel se marca de esta manera, pues se ve que es algo muy frecuente, ¿no? O sea, que es algo que puede tener un componente de otra índole, ¿no? Posición labial alterada también, ¿no? Marcada pues, fundamentalmente, ¿no? Y acá entra, pues, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El hábito o la alteración oclusal, ¿no? La alteración esqueletal,
¿no? Si vemos el perfil analizando vamos desde su nasal hacia inferior, vemos pues que la mandíbula está bien atrás, ¿no? Y que fácilmente el labio se introduce entre los incisivos superiores e inferiores, ¿no? Y se marca más, ¿no? Esta alteración, este pequeño hábito, ¿no? Facilitado por una mandíbula pequeñita, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo recomendable, no? Ayudar que haya un adelantamiento mandibular, ya no solamente para mejorar el perfil, sí, pero luego también para que no alterar los incisivos superiores, ¿no? Entonces, ayudamos en los dos casos al paciente en este aspecto, ¿no? Vemos aquí que están claramente hacia vestibular, se da pues estos diastemas, ¿no? Y que obviamente no es pues, el diastema fisiológico, ¿no? Sino que es algo anormal por ese constante estar jugando, que al comienzo es un juego, ¿no? Los niños, como siempre, es un juego todo, ¿no? Entonces está jugando, jugando, y luego ya no se juega un juego, ¿no? Sino ya es algo habitual que me gusta hacer, ¿no? Al niño le gusta hacer y que está condicionado en este caso por una mandíbula pequeña, ¿no? Bien, entonces tener eso en cuenta, en este caso se juntan las dos cosas, un pequeño hábito facilitado por una mandíbula pequeña, ¿no? Otro caso, ¿no? Otra, empuje lingual atípico, ¿no? Un paciente que puede ser y ahora ya veremos, ¿no? Los casos por qué se dan esto, que empuja la lengua y que produce una mordida abierta anterior y que sea difícil que un paciente pronuncie bien algunas palabras de un niñito, ¿no? Que se dé dando. Y en este caso se ve que está en proceso pues una mordida cruzada posterior, ¿no? Bien. Mordida abierta anterior, diversos casos, ¿no? Algunos son más sencillos que otros, ¿no? Aquí, pues, de alguna manera es muy pequeño, de repente fácil de solucionar, pues acá, pues mucho más marcado, y acá ni que se diga, ¿no? Que se une dos cosas, la interposición lingual que produce la mordida abierta anterior, ¿no? Y acá hay una mordida cruzada posterior, entonces es un caso un poquito más complicado, ¿no? Entonces va de menos a más, ¿no? Algo más sencillo de acá solucionar, poder ayudar, y en algunos casos un poco más serios, ¿no? Entonces casos diversos, ¿no? Pero acá lo que me importaba graficar es esto, ¿no? La mordida cruzada posterior, ¿no? Que también se marca, ¿no? Cierre de la mordida abierta anterior. A veces también, decíamos que hay casos sencillos, se puede cerrar esa mordida abierta anterior sin hacer gran cosa, ¿no? De repente el niño tiene un pequeño hábito, pues, y poco a poco se ha ido cerrando, ¿no? Porque ya el niño pues, crece, madura, ya no está jugando con el labio, ya tiene otros intereses, ¿no? Y tiene un niño normal, ¿no? Una familia, pues, más o menos normal. Y en este caso es una evolución de esta niñita, ¿no? Que tenía esto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque si vemos que es un niño normal, que tiene una familia, pues, de alguna manera sin mayor problema, no hay que tampoco asustar a la gente, ¿no? A los pacientes, a los papás, ¿no? Se puede cerrar, pero lo importante es que haya pues seguir a los niños, ¿no? Que, mira, tráigamelo acá 6 meses, ¿no? Y te lo trae, y así tú identificaste que haya esa mordida abierta, pues seguir a los 6 meses otra vez. Vamos a ver cómo está este problema y seguir y, bueno, ver, ¿no? Si se va cerrando o no. Puede ser que no se cierre, puede que se esté abriendo más. O sea, que haya seguimiento. Alteraciones clínicas por la succión. Mordida abierta anterior circular, ¿no? Que puede ser muy marcadita, ¿no? Y que, bueno, fácil de identificar. Vestibuloversión de los incisivos superiores, ¿no? Ya hemos visto en las fotos que hemos pasado. Verticalización de los incisivos inferiores, o también lingualización, ¿no? O sea, no solamente que estén verticales, que sería, pues, más o menos no tan complicado, pero sobre todo son que se lingualizan, ¿no? Y obviamente aumento de resalte, ¿no? El overjet aumentado. Mordida cruzada posterior se da, pero es menos frecuente, ¿no? Como hemos mencionado.
Diastema entre los incisivos superiores, claramente, es lo que hemos visto en las fotos. ¿Y qué se puede hacer? Tratamiento, rejilla palatina, ¿no? Y acá rejillas hay un montón, ¿no? Cada autor tiene la suya, ¿no? Bien, vamos a ver una, dos, pero hay N variaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Control de hábitos, pues manejo de hábitos y por lo menos un año de uso, por lo menos, ¿no? Que se dé eso. Caso 1, rejilla para controlar mal hábito de succión digital, ¿no? Se hace esta rejilla, ¿no? Se hace en bandas, soldada, ¿no? Y que tiene simplemente esta configuración. Hay algunas, y dependiendo del caso, la complejidad, ¿no? Que a veces le hacen, habrán visto, ¿no? Que es más o menos así. Hay algunas que es así. Y que obviamente es un poquito más incómoda. Esta de acá también es incómoda, ¿no? Pero es más circular, ¿no? Bueno, cada uno tendrá que ver cuál es lo mejor para ese paciente. Pero hay diversas cosas, ¿no? Diversos diseños, ¿no? En algunos casos también lo hacen removible, pero la verdad que removible en una cosa de hábitos no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si es algo habitual, el niño tiene ese pequeño placer de hacer eso, o es una manera de desfogar sus pequeñas tensiones, se la va a quitar. Entonces, mejor es hacer algo fijo. En este caso, en bandas soldadas, ¿no? Que es lo mejor. Es más chambita, sí, claro que es más chambita, ¿no? Pero no va a ser eficaz algo removible, ¿no? Bien, este casito, la evolución, ¿no? Esta mordida abierta, ¿no? Con todos los datos que hemos dado ya, esa descripción de los casos, se pone la rejilla, va disminuyendo un poquito, ¿no? Otro control va disminuyendo, va cerrando, y aquí ya casi hay un, una- un cierre total, ¿no? Falta todavía, pero bien, o sea, se ha conseguido el objetivo, ¿no? Desde aquí, de acá a aquí, pues hay más o menos, puede haber, ¿cuánto? 4 milímetros más o menos, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Bien, entonces, tiene que estar, puede seguir, puede que esto suceda a los 3 meses, 4 meses, pero tiene que estar eso un año, ¿no? ¿No? Ahí se cerró, muy bien, no es que acá termina, ¿no? Qué linda la historia, ¿no? Todos felices, ¿no? Y ya sacamos, no. Tiene que estar todo un año porque estamos luchando con un hábito, ¿no? Estamos tratando de manejar los hábitos y por lo menos un año para que se borre esa memoria, el niño ya se olvide. Y acá pues es el reto, ¿no? Porque hay niños que de repente no van a aguantar, ¿no? Tanto tiempo, eh, pero por lo menos saber que desde nuestra perspectiva eso es lo mejor para un niño. Ahora pues niños que de repente son más colaboradores y puede ser que dure pues ya no un año sino 9 meses, ya evaluaremos. Pero la idea fundamental es que es algo arduo que hay que controlar y que por más que veamos estos resultados tan buenos en poco tiempo, ya no quiere decir que se ha terminado el problema, ¿no? Bien. Succión digital con atresia maxilar, ¿no? Que es en menos casos, pero que se da. Vemos a este niño, que vemos claramente está, este, pues acá hay una mordida cruzada, pero que seguramente el espacio intermolar es reducido por ese mal hábito que pueda tener, ¿no? Los datos de este niño no es, eh, pues vemos que puede tener este problema, ¿no? Así que lo podemos ayudar. ¿Qué se hace, no? Este es el antes y el después, obviamente, ¿no? Para que no se me confunda. Se pone este tipo de aparatitos, que ya lo veremos en clases posteriores, que tiene el trabajito de llevar los dientes y la parte ósea cuando es un niño pequeño hacia vestibular para corregir la mordida cruzada y que a la vez tiene esta parte, ¿no? De rejilla, ¿no? Que es simplemente algo que interrumpe, ¿no? Que interrumpe la normal posición de los dientes. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? En estos casos será en el menor de los casos,
y a veces será simplemente estos tipos de tratamientos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a entrar a hablar de la deglución atípica, ¿no? Y que también decíamos que se denomina interposición lingual, ¿no? Me gusta más deglución atípica porque es más te habla de un proceso mayor, ¿no? Interposición lingual parece que solamente es la lengua, ¿no? Pone la lengua y ya, ¿no? Parece muy sencillito, pero es mucho mayor porque es la alimentación, ¿no? O sea, es algo que no se está llevando muy bien y que tiene un componente más amplio, ¿no? No solamente interponer la lengua, que sí, sucede una deglución atípica y se interpone la lengua, claro, pero el problema es la deglución, no la interposición. La interposición es algo que sucede. Bien, etiopatogenia de la deglución atípica, ¿no? Desequilibrio del control nervioso, no hay control de la musculatura y por lo tanto no hay un buen tono muscular durante la deglución, ¿no? Eh, pues hay un tema mayor, ¿no? Control de la musculatura. Nosotros tendremos que intervenir otros especialistas para ver cómo solucionar un problema así, un desequilibrio nervioso, que puede ser por una fragilidad nerviosa de un niño, eh, pues ya ahí obviamente tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? O nosotros o otra persona, otro especialista, ¿no? Amígdalas inflamadas, amigdalitis constantes, niños ponen la lengua hacia adelante para evitar el dolor, ¿no? Entonces es algo que sí podemos identificar, preguntar si cómo está de las amígdalas, ha tenido problemas y puede ser algo fácil de identificar, ¿no? Y ahora creo que es ya muy común que le saquen las amígdalas a muchos niños, ¿no? Si tienen este problema, ¿no? Bien. Macroglosia, ¿no? Lengua voluminosa produce dificultad en la deglución, ¿no? Y acá hay muchas cosas que se hacen, a veces hay esas cirugías de la lengua que se retira alguna parte de la lengua para hacerla más pequeña. Puede ayudar en algunos casos se ve que eh, pues vuelve al tamaño que tenía, en fin, que es un tema complicado, ¿no? Tenerlo en cuenta eso, ¿no? Que puede dificultar la deglución. Obviamente también una lengua grande altera la oclusión, diastemas, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Pérdida de piezas dentarias, niño coloca la lengua en esos espacios. Está evidente, ¿no? Un niño se pone a jugar, ve algo diferente, está ahí, juega que te juega y puede producir que la lengua se vaya por otro lado, algo que no debería de haber hecho, ¿no? Las tetinas con orificio muy grande, ¿no? El niño frena el exceso de líquido con la lengua. Entonces, tener esa orientación para que por una cosa, de repente por ignorancia, le hacen un huequito muy grande y el niño pues se defiende y la lengua se pone en una posición muy adelante y se va produciendo una memoria equivocada. Entonces, todo esto se puede ver en conjunto. Tetinas grandes, si le falta dientecitos, la lengua sigue adelante, ¿no? Si la lengua es más grande, o sea, en un escenario muy negativo se puede juntar todo, ¿no? Que la tetina, que la lengua muy grande, que le falta dientes, ¿no? Y tiene un problema nervioso, pues se puede juntar todo, ¿no? Respirador bucal, ¿no? El niño busca obtener un sílabo anterior sin el cual no puede deglutir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya hay un tema que un otorrinolaringólogo nos puede ayudar, algo nosotros podemos hacer, adelantamiento mandibular, que también ayuda a que las vías aéreas se amplíen un poquito. Si hay una retusión maxilar, hacemos una protección maxilar, también ayudamos a las vías aéreas, ¿no? Hay muchos estudios donde la ortopedia y la ortodoncia ayudan a disminuir la respiración bucal, ampliando las vías aéreas, ¿no? Entonces ahí es una cosa bien interesante que podemos hacer. Clasificación de la deglución atípica, ¿no? Hay varios tipos. Tipo 1, que no causa deformación, puede ser un tema muy leve, ¿no? Que no sea nada espectacular, pero que puede haber deglución atípica por una macroglosia, por ejemplo, ¿no? O algo puntual que puede causar eso. El tipo 2, una mordida abierta anterior, que es lo que produce una deglución atípica. Vestibularización, ¿no? Que es también algo que ya hemos visto que se produce. Entonces acá
vemos, ¿no? Que una mordida abierta se puede dar por ese mal hábito de la succión o también por que la lengua se pone de una manera inadecuada por la deglución negativa que tiene, ¿no? Mordida cruzada posterior hemos visto que ya también se puede dar hasta cierto punto. El tipo 3 se va agravando esto, ¿no? Mordida abierta lateral, ¿no? Mordida abierta lateral, ¿no? Mordida cruzada, ¿no? Pues, pues es interesante, ¿no? Que haya mordida abierta lateral, ¿no? Yo la verdad que no he visto mordidas abiertas, pero una lateral, ¿no? Entonces son casos más serios, ¿no? Mordida cruzada. Y el tipo 4 pues ya se da todo, bueno, abierta, lateral, vestibularización, mordida cruzada posterior, pues es un caso muy serio, ¿no? Ok, entonces, bueno, me ayuda mucho a tener esta imagen, decir que una deglución atípica tiene sus tipos, ¿no? ¿No? Que puede ser que nosotros manejemos hasta un tipo 2, que es más o menos lo más común. Tipo 3 es un poquito menos común, ¿no? Bien, luego acá esta misma gráfica de otra manera para que se entienda, ¿no? Entonces, como un resumen, ¿no? Tipo 1 no hay alteración, tipo 2 se da sobre todo presión lingual, ¿no? Anterior. En la tipo 3 presión lateral, ¿no? Suele ser por una macroglosia. Y la tipo 4 presión lingual anterior y lateral, ¿no? Que ya obviamente es un caso muy serio, ¿no? Y acá el cuadro completo, ¿no? Entonces, me ayuda mucho como tener esto en la cabeza, ¿no? La 2 es sobre todo un componente anterior, lateral, y la 4 ya es anterior o lateral, ¿no? Bien. Y que se da todo esto, ¿no? Que ya lo he puesto en la primera diapositiva aquí, ¿no? Entonces, la he disgregado un poquito para que se entienda. Bien, creo que acá, conclusiones de todo esto. Tratamiento debe enfocarse en modificar el comportamiento. Entonces es algo sobre todo de comportamiento. Los hábitos, un mal hábito es un comportamiento, que podemos ayudarlo, podemos orientarlo. Contexto apropiado, niños sin la influencia de los padres. Entonces también tiene que haber una conversación con el niño sin los padres, ¿no? A veces, y que sea algo breve, mira, voy a conversar, explicar a los padres, ¿no? Y hay unos temas que tengo que hablar con el niño para ver cómo están, ¿no? Sí, porque el papá sí tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, tener pues, esa pequeña estrategia, ¿no? El niño, obviamente con el permiso de los papás, ¿no? Hablar de los hábitos, ¿no? Este es un tema de hábitos, es muy personal y tener esa confianza con el niño. Procedimientos deben ser aprobados por los padres, es evidente, ¿no? Todo esto de aquí, la rejilla, que sean más complicadas, hay rejillas que le ponen más puntas, ¿no? Obviamente no son lacerantes, pero sí son más incómodas. Tiene que aprobarlo el padre, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Ok, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, muy bien. Entonces nos vemos en la tarde. No se olviden sus modelitos eh, para poder, bueno, voy a hacer la demostración. El jueves haremos la práctica en sí, pero si la tienen listo para más o menos ver lo que hago y seguirme, mejor, ¿no? Para que ya vayan haciendo el retenedor que vamos a hacer esta tarde, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces más tarde. Que les vaya bien. Hacer una consulta, ¿es este modelo de dentición mixta o puede ser No, un modelo que haya un molar permanente. Es lo único que necesitamos, ¿no? Mixta, si hay, en la mixta hay un ok, molar ok. permanente, muy bien. Doctor, ¿qué más aparte del modelo vamos a necesitar? El modelo, el alambre Ya, doctor, gracias. 07, alicates, no, de nada. Alicates, un lecrón, ¿no? Plumón, ¿no? Lo que hemos estado usando ya. Ya, doctor, gracias. Listo, muy bien. Doctor, disculpe, Sí, ¿qué día va a ser el rotatorio? perdón, no te he escuchado bien, David. ¿El rotatorio qué día vamos a darlo? ¿El qué? ¿El qué? El Ah, rotatorio. ya, lo que estoy yo haciendo es evaluar cada semana, ¿no? Entonces, eh, cada práctica pongo yo una nota de lo que están trabajando, ¿no? Entonces, para mí son rotatorios todos los días que hacemos la práctica, ¿no? Porque es una práctica semanal, ¿no?
Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien, nos vemos más tarde entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Listo, hasta doctor, luego, nos gracias. vemos. Hasta luego. Doctor, Sí, una consultita. sí, Quería hacerle una consulta, pero muy aparte del curso. O sea, tengo una radiografía de una sobrina. Bueno, no sobrina, le digo sobrina de cariño y quería que me ya. dé su opinión. ¿Le Ya, puedo mandar al mándamela, técnico? mándamela. Ya, ya, doctor. Ahí Sí, le hago la consulta. Gracias, doctor. ya, muy bien, listo.